Jamás, ni en mis sueños más locos, pensé que alguna vez tendría una conversación como esta. Cuando sucedió, no pude hablar de ello en absoluto. Era algo demasiado reciente y doloroso. Tardé muchos años en llegar finalmente al punto en el que poder hablar de esto. Por fin era hora de dejar de intentar esconderme de ello y enterrarlo. Era hora de sacarlo a la luz y enfrentarme a ello. Esta es la primera vez que Joshua Hudnall ha hablado públicamente de su madre, Stephanie. Dejé de llamar a mi madre mamá hace muchos años. Ahora ella es solo Stephanie. Esto tiene que ser un error. No. Mañana hará 7 años del día que la vi por última vez. Y no tengo remordimientos. No puedo creérmelo. Que se pudra. Y si se muere en prisión, pues mejor. Nunca supe qué era lo normal. Todo el mundo me dice constantemente, esto es normal o aquello es normal. No sé lo que es normal. Solo sé cómo me he criado. No vi mucho a mi padre de pequeño porque él siempre estaba trabajando. Casi todo lo que hacía y lo que amaba hacer era trabajar en buques de guerra. Pasó muchos años así para que no nos faltase de nada. Así que en casa estábamos solo yo, Stephanie y las chicas, Guinevere y Ruby Grace. La prioridad de Stephanie era siempre Stephanie primero. Hola, Carol. Su cara pública era la de una mujer perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta. Y luego su cara privada era una maestra en la manipulación. Y la ocultaba tras su imagen de una mujer santa y cristiana. Me alegro de verte. ¿Cómo va todo? Muy bien. Stephanie siempre intentaba aparentar, pero en realidad nunca fue lo que aparentaba. Joshua nunca se imaginó lo lejos que llegaría su madre por salirse con la suya. Pero ya había habido señales. Mi relación con Stephanie fue siempre, desde que tengo memoria, siempre fue, digamos, que de cordialidad. Cuando fui lo bastante mayor, ella empezó a enviarme a hacer recados a una pequeña tienda a coger leche o un cartón de huevos. Cielo, no te olvides de la leche. Vale, mamá. Un día cogí prestado un patinete de mis hermanas y no estaba acostumbrado al patinete, ¿vale? Iba por la bajada y tenía que tomar una curva para llegar a la tienda. Giré el manillar demasiado y salí volando desde el patinete. Volé un buen trecho, ¿vale? Estaba sangrando por todas partes. Volví corriendo a casa y Stephanie vio la sangre y me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Traes la leche? ¿Qué ha pasado? Me caí del patinete. Le dio totalmente igual. Tenía sangre por toda la pierna. Oh, vale. Eso fue todo. Me duele. Bien, ya sabes dónde están las tiritas. Ve a lavarte. Ella, en realidad, no sé si era por desinterés o si era por... Definitivamente se preocupaba menos por mí que por las chicas. Nunca hubo una relación cercana entre nosotros que yo pueda recordar. Un día Joshua de repente se encontró viajando. Los viajes de pequeño empezaron cuando tenía unos 9 años. No nos quedábamos demasiado en el mismo sitio. Vamos, chicos. Quiero todo empaquetado antes de que vuestro padre llegue a casa.
Papá siempre estaba trabajando, así que durante el día hacíamos las maletas, cogíamos cajas y empaquetábamos todo. Josh, cuando acabes aquí empieza a empaquetar las cosas de la cocina. Nunca nos dieron ningún motivo, no nos decían por qué, solo nos decían a empaquetar. No entiendo por qué nos mudamos. Porque sí. En aquel momento no lo sabía, pero Stephanie era el motivo de las mudanzas. Normalmente era debido a que ella dilapidaba el dinero y luego no pagaba las facturas. Así que cuando los acreedores empezaban a llamar, o la compañía eléctrica se preparaba para cortarnos la luz, o el arrendador empezaba a llamar, nos mudábamos. La forma incontrolable de gastar de Stephanie era un problema constante en casa entre ella y papá. Pero papá lo aguantaba para intentar mantener la paz en casa. Nos fuimos de Nueva Orleans a Hazleton, Pensilvania, y luego nos mudamos a Virginia Beach. Estábamos de 4 a 6 meses en un sitio y entonces ella gastaba todo el dinero y... hora de irse. Con cada mudanza aumentaba la tensión entre los padres de Joshua. ¡Maldita sea, Stephanie! ¡Estoy harto Ni de te esto! atrevas a echarme la culpa a mí. Sus discusiones nunca fueron delante de nosotros, siempre aparte, una vez que nos habíamos ido a la cama. ¿Quieres que nos muramos Lo de que hambre? quiero es que esto se acabe. Intentó múltiples veces enseñarle a... ya sabes, tienes que ocuparte de las facturas y luego podrás hacer lo que quieras. No quiero escucharlo más. A partir de ahora pagaré yo las facturas. Y durante las 3 horas siguientes, lo único que se oían eran gritos. ¿Qué quieres que haga? Podíamos escuchar las voces en alto y todos los gritos. Se acabó. No más compras. Tú eres el que deberías ¡Se estar acabó! pagando por nosotros. Un día le pregunté a papá, ¿por qué? ¿Por qué mamá es tan mala? Y su forma de explicármelo fue que no le estaba dando tanto dinero como antes, porque se estaba asegurando de que pagábamos las facturas. Stephanie decidió que ya era hora de vengarse. Yo estaba en clase cuando me recogieron Stephanie, Gwen y Grace, las 3. Les pregunté, ¿qué sucede? ¿Por qué venís a recogerme? Y dijo, no te preocupes, tú sube al coche. Así que me subí y nos fuimos. Y condujo durante hora y media hasta Green Cove Springs. Aparcamos delante de una puerta de hierro y dije, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo aquí? No sé qué sitio era aquel hasta que estuvimos dentro. Aquí. Vale. Cuando llegas, te reciben como 3 o 4 empleadas. Una entrevista a la mujer y otras 2 entrevistan a los niños. Y nos dijo, ¿sabéis por qué estáis aquí? Ni siquiera sé dónde estoy. ¿Qué es este lugar? Bien, esto es un refugio para mujeres. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Refugio de mujeres para qué? Era un refugio para mujeres maltratadas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Has visto a tu padre pegar a tu madre? No. Pero discuten mucho, ¿verdad? ¿Qué? Supongo. Le dije a la empleada que si este era un refugio para violencia doméstica, que no había motivo para estar aquí. Mi padre no es un maltratador, así que no sé por qué estamos aquí. Mi padre no pegaría a nadie. Eso no es lo que dice tu madre. No estaba feliz al respecto. En absoluto. Mira, ¿por qué no os llevamos a instalaros y seguimos hablando después? Pero no pude contactar con mi padre, no tenía ninguna forma. Estaba realizando un trabajo en Mississippi, así que imaginaos. Al final de las 3 semanas y media nos fuimos a casa y todo era maravilloso de nuevo. El único motivo por el que fuimos al refugio fue por una táctica manipuladora suya, para conseguir que papá le diese más dinero cada semana. Y funcionó, supongo. Pero no durante mucho tiempo. Y pronto Stephanie decidiría vengarse.
Tuvimos que llevarlo corriendo al hospital. Esa fue una de las primeras veces que ella intentó envenenarlo. Stephanie. Ni siquiera voy a tocar esa foto. No quiero tener nada que ver con esa malnacida. Esta es la primera vez que veo su cara desde que fui a verla a la cárcel. Esta es ella intentando poner la cara de persona normal y decente para el resto del mundo. Intentando ocultar todos sus secretos ocultos. Intentando hacer que parezca que no es la mala persona que realmente acabó siendo. A medida que Joshua iba creciendo, las cosas entre sus padres solo empeoraron. Mi madre nunca cambió su forma de gastar. Siempre acababa dilapidando el dinero. Salían y fácilmente se gastaban $700 en cosas. Hola, chicas. ¿Qué es todo esto? Yo no entendía realmente la relación de Gwen y Stephanie. La prioridad de Stephanie era siempre Stephanie primero. Y luego iba Gwen, y luego Gracie, y al final yo. Si Gwen y yo acabábamos queriendo la misma cosa, ella lo conseguía antes que yo. Mi madre estaba corrompiendo a Gwen. Había montañas de cosas y seguíamos quedándonos sin dinero. Oh, es genial. Es precioso. ¿Qué sucede? No es para tanto. Y finalmente papá se hizo cargo de la economía familiar. No sé qué más hacer. ¿Qué crees que estás haciendo? En serio, para. William. Empezó a darle dinero para que comprase comida y era todo lo que le daba. Hasta le quitó la tarjeta de crédito. Te la daré cuando la necesites. Ella no estaba contenta. La gente siempre dice, ya sabes, con ese tono exasperado, oh, voy a matarlo. Pero en realidad no lo dices en serio. Él no se dio cuenta de lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Una noche después de cenar, ocurrió algo extraño. Aquella era una noche normal. Tomamos la cena y sucedió como una hora después. Yo estaba en mi habitación jugando al ordenador y lo oí saltar del sofá. Empiezo a oír pasos pesados en dirección al baño y luego... como si alguien vomitase. Saqué la cabeza por la puerta y pregunté, ¿qué? ¿Qué sucede? Ya sabes, ¿estáis todos bien? Papá, ¿estás bien? Todo va bien, cariño. Tu padre no se encuentra muy bien. Y mi madre sacó la cabeza y dijo, no, va todo bien. Tu padre se ha puesto mal, eso es todo. No pensé nada al respecto. Yo había estado enfermo unas semanas antes, vomitando. Fue solo un virus estomacal de 24 horas. Pero él estuvo allí durante 3 horas seguidas. Y se pasó 2 días abrazado al váter. No pudo ir a trabajar. Debió de adelgazar unos 7 kilos en esos 2 días. Fue terrible. Casi tuvimos que llevarlo al hospital. Esa fue una de las primeras veces que mi madre intentó envenenarlo. No tenemos ninguna prueba. No tenemos nada, salvo la sospecha de que fue envenenado. Pero papá enfermaba muy raramente. Y nadie más se puso mal. Él fue el único que se puso mal. Stephanie no se vio intimidada por su fracaso. Un día me levanté y papá estaba en casa. Se había pedido una semana. Me dijo, oye, ve corriendo al cobertizo y tráeme una navaja. Vale, claro.
Aquí tienes. Gracias. Y cuando entré en el dormitorio detrás de él y vi la marca de la quemadura, dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? Oh, a tu madre se le cayó una vela y quemó la moqueta. Venga, ayúdame a cortar esto. Échame una mano. La explicación que le dio a papá fue que, ya sabes, había encendido una de las velas perfumadas e iba a ponerla en la cómoda y le cayó la vela al suelo. Pero yo no sé si se dio cuenta de lo que intentaba hacer. Una vez sucedió todo, me enteré de que ella, en realidad, le había dicho a un amigo de la familia que papá estaba durmiendo aquella noche y que intentaba hacer arder las sábanas con la vela mientras él estaba durmiendo. Según parece, él había hecho un ruido, así que habría empezado a roncar muy alto de nuevo. Ella se asustó y la vela salió volando y quemó la moqueta. Si hubiese conseguido hacerlo y él no se despertase, se hubiese quemado vivo y la casa habría ardido también. Y aquí está papá. Se puede ver en esta foto que es muy feliz. Esta no es una sonrisa falsa. Si papá hizo algo mal, fue intentar ayudar demasiado. Nunca intentó aprovecharse de nadie. Siempre intentó tratar a todos justamente. Esa fue la mayor lección que impartió. Sé la mejor persona que puedas ser con toda la gente que conozcas. Era un hombre dispuesto. Stephanie intentó reclutar a Joshua contra su padre, pero fracasó. Antes de cumplir los 18, a medida que mi independencia cada vez era mayor, ella respondió intentando ser más controladora. Nos habíamos levantado una mañana y como cualquier otro día, desayunamos. Y me puso un trozo de papel rosa delante. ¿Qué es esto? Deberíamos haberlo hecho hace tiempo. Fírmala. Era una orden de alejamiento contra mi padre. Papá siempre estaba trabajando, así que, en realidad, nunca podía verlo demasiado. No. Sí, No voy a firmar esto. No me iré a ningún lado. soy tu madre. Le dije, no, déjame, no quiero escucharte. Siempre estaba usando a sus hijos contra él, porque sabía que él nunca estaba. Papá fue lo más cercano a un buen amigo que tuve durante casi toda mi vida, y no quería perderlo. Y sabía que si yo la apoyaba, iba a perderlo. Vas a hacer lo que yo te diga mientras vivas en esta casa. Y empezó a gritarme. ¡Firma el maldito papel! No voy a firmarlo. Intenté irme, salir de allí y relajar la situación, hacer lo correcto. Y en cuanto lo hice, empezó a empujarme. ¡No! ¡Firma! ¡No! Nunca se portaba así con Gwen ni con Gracie. Y no sé por qué. No sé de dónde procedía toda esta ira, pero yo estaba empezando a pensar por mí mucho más de lo que le gustaba. Así que ella estaba haciendo lo posible para intentar que volviese al redil, pero no funcionaba. Me voy. No podía controlar mi forma de pensar. Joshua descubrió que había consecuencias por llevarle la contraria a Stephanie. Fui a la cocina a coger un vaso de agua y ella me oyó llegar. En cuanto puse un pie en la cocina, cogió un cuchillo y vino hacia mí con él. Nunca antes había hecho algo así conmigo, así que fue totalmente inesperado. Mamá. Tuve que correr para que no me cogiese. ¡No me desafíes! Recorrí de espaldas la casa hasta mi cuarto. Cerré la puerta. Puse la cajonera delante de ella para evitar que entrase.
y se quedó allí delante de la puerta, gritando y golpeándola, intentando tirarla abajo. No sé cuáles eran sus intenciones. No sé si en realidad iba a apuñalarme, si iba a cortarme o solo a asustarme, no lo sé. Lo único que sabía era que era hora de salir pitando de Dodge. Salté por la ventana y me largué. Sabía que podía quedarme en algún sitio durante un par de días y dejar que todo se tranquilizase durante un tiempo. Cuando se le pasó el susto, Joshua lo pasó mal pensando qué hacer a continuación. No se me ocurrió nada hasta que salí de la casa, cogí aliento por fin y me calmé. Esa loca acababa de intentar asesinarme. Sabía que papá venía a casa ese fin de semana, solo tenía que esperar un par de días. Y sabía que una vez papá estuviese en casa todo iba a ir bien. Así que pasó a recogerme y se lo expliqué todo y me dijo, ¿quieres ir a la ciudad a denunciarla? ¿Quieres presentar cargos? No, no servirá para nada. Era mi palabra contra la suya. No obtendría nada. Y probablemente también la palabra de mi hermana. Gwen y Stephanie siempre se unían en mi contra. Siempre que Stephanie estaba dando su versión de la historia, Gwen normalmente respaldaba su versión. Gwen y Stephanie se hicieron muy íntimas. Digamos que se convirtió en ellas contra mí. Lo siento, Josh. No tienes que disculparte, no es culpa tuya. Así que no podíamos hacer nada. Y nos fuimos a casa. Joshua pronto decidió que la única forma de estar a salvo era irse de casa para siempre. O bien yo acababa en la cárcel o ella iba a acabar enterrada. Y no quería que nada de eso pasase. Así que dije, vale, tengo que irme de aquí. La mejor manera de hacerlo, alistarme. Esta es de cuando aún estaba en la instrucción. Por fin me había librado de toda la basura de mi casa. Bien, cuando me fui, no miré atrás. Y me fue bien un tiempo. Pero los planes malignos de Stephanie estaban a punto de llegar hasta él. Mi primo me llamó diciendo, oye, tienes que llamar a casa. Ha habido una muerte en la familia. Eso fue totalmente una sorpresa. Nadie lo vio venir, nadie se lo esperaba. Me encantaba estar en el ejército, en serio. Y en Irak. Sé que cualquiera que vea esto va a decir alguna chorrada acerca de lo que voy a decir. Pero Irak fue el mejor momento y el más feliz de mi vida. Lo juro por Dios. Mi base fue la más golpeada. Fuimos el acuartelamiento más atacado de todos los que había en Oriente Medio. Había bombas detonando por todas partes. Siempre había alguien intentando matarte. Y a pesar de todo eso, de toda esa locura, toda esa confusión, aún así fue 1000 veces mejor que lo que viví de pequeño. Si alguien me disparaba, podía devolver el disparo. De pequeño no podía coger un cuchillo e ir detrás de ella con él. Da igual lo terrible que fuese Irak. Siempre sabía que tenía a alguien cuidando de mí. Joshua esperaba haberse librado de Stephanie para siempre. Mi primer año en el ejército, cada día de paga, ella me llamaba. Es para ti. No me llamaba en otro momento. Hola. Hola, yo soy mamá. Me alegro de oír tu voz. Empezaba diciendo las típicas cortesías. ¿Cómo estás? ¿Te mantienes a salvo? Sí, todo va muy bien. Bien, eso es bueno. E inevitablemente me pedía dinero. Verás,
aquí las cosas están algo complicadas. Sabía que papá se estaba encargando de las facturas. No voy a enviarte nada. No iba a ser otro día de paga para ella. No voy a enviarte nada. Intentaba hacerlo de decirme, te quiero, manipulándome para así conseguir más dinero. Dios, cariño, no lo entiendes. La conversación empeoraba a partir de ahí y acababa colgando. No seas así, Josh. Tengo que colgar. Pasaban otras 3 o 4 semanas y volvía a llamar. ¿Qué quieres? Se nos están acumulando las facturas. Me acabé aburriendo. Mira, deja de llamarme, estoy harto. ¿Sabes? No me vuelvas a llamar. No voy a enviarte dinero. Josh. Adiós. Josh. Después de toda la basura que había aguantado, no iba a engañarme de esa manera. El siguiente mensaje que Joshua recibió de su casa fue devastador. Estaba en la base en ese momento. Teníamos wifi por nuestras zonas de trabajo y mi primo me envió un mensaje diciéndome, oye, tienes que llamar a casa, ha habido una muerte en la familia. Mis 2 tíos y mi abuelo tenían problemas de salud. Pensé que habría sido uno de ellos. Llamé a mi tío, me dijo, ¿estás sentado? Sí, ¿qué sucede? ¿Quién ha muerto? Tu padre. ¿Qué? Y la policía baraja el asesinato. Están barajando el homicidio. Ha sido con un hacha. Parece ser que fue un asalto que salió mal. Tengo que colgar. Necesité todas mis fuerzas. Todas las fuerzas que me quedaban después de lo que había sufrido para aguantar la compostura, salir de mi dormitorio y ponerme un cigarrillo en la boca, pero ni conseguí encenderlo. Me vine abajo. Me derrumbé justo allí. Me desmoroné. Y me senté durante unos 10 minutos. Y entonces otra sargento me vio allí con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, ¿estás bien? Oye, Acabo de saber que mi padre ha muerto. Vamos, ponte en pie, coge tus cosas y te mandaremos a casa. Vamos a hacer tu mochila y te meteremos en un vuelo de vuelta, ¿vale? Joshua estaba en ruta cuando recibió una noticia todavía peor. Siempre que viajas desde Oriente Medio, te hacen pasar por Kuwait. Cuando finalmente llegué allí, fui a la sala de informática para entrar en Facebook. Y en cuanto inicié la sesión, lo primero que vi en mi muro fue la noticia actualizada. El estómago me dio un vuelco. Ella lo había matado y había acabado siendo arrestada. Me llevó un tiempo asimilarlo. Tuve que leer la historia 3 o 4 veces para poder entenderla y darme cuenta de qué estaba pasando, qué estaba diciendo. Aquello no tenía ningún sentido. Nadie lo vio venir, nadie se lo esperaba. Pero la mayor sorpresa de todas aún estaba por llegar. Stephanie no había actuado sola. Las fotos que aparecían eran retratos policiales de Gwen y Stephanie. Habían sido ella y mi hermana las que habían matado a mi padre. Ella obligó a Gwen a hacerlo.
Esta es una de las muy pocas fotos donde estamos los dos juntos. Durante muchos años, él fue mi único amigo. Por lo que yo sé, casi todas las familias se hacen, ya sabes, fotos familiares en determinados momentos. Cuando los niños son muy pequeños, cuando son bebés o cuando empiezan a andar. Luego cuando tienen 10, 11, 12 y luego cuando son adolescentes. Nunca hicimos eso. Nunca había suficiente dinero extra para poder hacerlo. Esto convierte cada una en un tesoro. La última vez que lo vi en persona, no hicimos nada en especial. Simplemente pasamos el rato. Dijimos, esta podría ser la última vez que nos veamos, ya que probablemente sería yo el que muriese estando en ultramar. Ninguno de los dos tenía ni la más remota idea de lo que iba a pasar. Nunca pude volver a verlo. Incluso ahora, 7 años después, la pérdida aún es muy dura. Los retratos policiales. Decir sorpresa sería quedarse corto. Fue como un golpe en la boca del estómago. Ya era terrible saber que había perdido a mi padre, pero luego averiguar que las dos personas supuestamente más cercanas a él habían sido las que lo habían hecho. Me quedé hecho polvo. Cuando Joshua regresó a casa, descubrió los detalles de lo que su madre y su hermana habían hecho. Antes del funeral hablamos de si queríamos o no que se viese el cuerpo. Porque cuando Gwen y Stephanie lo mataron, Gwen cogió su hacha, fue a su dormitorio y lo golpeó 5 veces. ¿Estaba durmiendo? ¿Le golpeaste en algún otro sitio? En el pecho. ¿Con qué? ¿Con qué le golpeaste en el pecho? Con el hacha. ¿Con el hacha? ¿Por qué le golpeaste en el pecho? Porque seguía haciendo ruidos como si estuviese roncando. Entonces Estaba enloqueciendo. No sabía lo que hacía. Estaba muy asustada. La policía, cuando realizó su investigación, jamás pudo demostrar que Stephanie estuviese en la habitación cuando Gwen lo hizo. Pero yo, incluso hoy en día, mantengo que Stephanie tenía que estar en esa habitación, porque si no fuese así, Gwen jamás hubiese hecho lo que hizo. Aparentemente Gwen había estado planeando esto durante mucho tiempo, incluso años. Y su plan original era conseguir que yo lo hiciese y asumiese la culpa. Pero cuando mis ganas de independizarme llegaron y se dio cuenta de que no podía moldearme ni manipularme para hacerlo, entonces empezó a manipular a Gwen. Lo hicieron el miércoles por la noche y luego regresaron a la mañana siguiente y fingieron que habían encontrado a papá de aquella forma. Dígame una cosa, ¿está respirando? Creo que... no. ¿Entonces no está consciente y no está respirando? No. Y hay sangre en la cama. Vale. Ahora dígame qué hay por toda la cama. ¡Sangre! Esta fue sacada en el exterior de la escena del crimen. La persona del centro es Stephanie, intentando actuar dolida y confundida por lo que había pasado. A primera vista, uno pensaría que solo es una viuda en un funeral. Puedo entender
que si no conocías a Stephanie y no conocías su historia, puedo entender que uno pudiese ser engañado. Y esta es una de las fotos de la escena del crimen. Este era el salón de papá. Gwen y Stephanie hicieron un trabajo pésimo desordenando el sitio, haciendo que pareciese un robo que salió mal. El motivo por el que las atraparon fue porque no había indicios de allanamiento. La gran ironía de todo esto es que ellas eran adictas a programas de crímenes. Cada vez que atrapaban a alguien, especialmente por este motivo en particular, siempre decían, oh, yo jamás sería tan estúpida. Jamás me cogerían por un motivo así. Y luego van y lo hacen. Y cuando la agente me dijo esto, me reí. Delante de su cara. Pobre chica. Es decir, rompí a carcajadas en cuanto me lo dijo. Rompí a carcajadas. Me llevó un minuto parar y ella me miró con cara rara todo el tiempo. ¿Sabes? Pero en cuanto le expliqué por qué me reía, digamos que ella también sonrió, porque entonces lo entendió. Debido a la gran ironía, a la increíble estupidez del acto, no sé, no pude evitar reírme. Fue por la dulce ironía que había. Si alguna vez ve esto, sé que se va a sentir ofendida. Me importa un comino. Joshua estaba decidido a hacerle una visita a la cárcel a Stephanie. El único motivo por el que fui fue por intentar conseguir respuestas que nadie más había conseguido, que ni su abogado consiguió saber. Mi visita a Stephanie no duró demasiado, solo duró 45 minutos. Y le dije directamente, el único motivo por el que estoy aquí es porque quiero saber por qué. No quiso decirme nada. Se lo pregunté de nuevo. ¿Por qué lo hiciste? Y ahí fue cuando empezó a intentar hacerme creer que era culpa mía, porque yo no quería enviarle dinero. No nos ayudaste. Nada de esto hubiese pasado si me hubieses enviado dinero. ¿Qué esperabas? Y cuanto más tiempo pasaba allí sentado mirándola, y cuanta más basura salía por su boca, me enfadaba más y más. ¿Josh? Me fui porque empezó a entrarme tal ira que si no me marchaba cuando lo hice, iba a acabar siendo arrestado por intentar atravesar el cristal y ponerle las manos encima. No he hablado con ella, no he ido a verla. No la he visto desde entonces. Pero la visita a Gwen me rompió mucho más el corazón. En cuanto me vio, empezó a llorar. Y todo el tiempo, lo único que podía decir era que lo sentía. Intenté preguntarle a Gwen por qué. Intenté calmar sus lágrimas, pero no podía parar de llorar. He recibido algunas cartas suyas desde entonces, pero ninguna jamás explicaba nada. Joshua nunca supo que Guinevere había revelado el porqué durante su interrogatorio. Esta es la primera vez que ha visto el vídeo. Han pasado 7 años. Es hora de tener respuestas. Estábamos perdiéndolo todo. Todo. No teníamos nada. Él tenía dinero de sobra. Tenía $6.000. $6.000. ¿Sabes cuánto dinero nos dio? ¿Cuántos? $400. Estaban a punto de cortarnos la luz. No teníamos seguro del coche, nada. Y él se preocupaba por vosotros. Sí, no tenía elección. Tenía que hacerlo. No me esperaba este giro. Él no tenía $6.000. Y le había dado a Stephanie casi todo lo que tenía. Se quedó con lo justo para pagar su luz y para comprar comida.
Durante varios años usé el término lavado de cerebro. Y, sinceramente, creo que sí, que se lo lavaron. Esta era Stephanie hablando. Gwen siempre había sido más leal que inteligente. Si de alguna forma hubiese conseguido convencer a Gwen de que se fuese de aquella casa, papá estaría vivo y los demás, todos los demás estaríamos mejor. No creo que Gwen se merezca tantos años. Ella es culpable porque realizó el acto físico, pero también es una víctima debido a la manipulación de Stephanie y a su control mental y a su maltrato. En cuanto a mi madre, no son suficientes. A menos que haya suerte y acabe muriéndose allí dentro, no son suficientes. Desde la sentencia, Joshua ha hecho todo lo posible por pasar página. Me castigué a mí mismo durante muchos años pensando, ¿y si hubiese estado allí? ¿Y si hubiese visto algo? ¿Y si hubiese prestado más atención? ¿Y si hubiese hecho más por sacar a Gwen y a Gracie de allí? Gracie y yo ya no somos amigos hoy en día. Hablamos de vez en cuando. No sé si alguna vez volveremos a ser amigos. Sé que tengo un trastorno postraumático y sé que no está relacionado solo con el ejército. Sé que este acontecimiento y que todo lo que me pasó cuando era pequeño definitivamente contribuyeron a él. He aprendido a controlar mi ira, a mantenerla encerrada, pero mi terapeuta me ha dicho, mira, puedes mantenerla encerrada, pero algún día esa jaula va a romperse y cuando lo haga no va a ser agradable. Esto fue lo que me llevó más tiempo de todo. Aprender a procesar mis emociones. He mejorado al respecto, pero aún lo paso mal hoy en día. Esto ha sido parte del motivo de decidir hacer esto. Y sí, esto definitivamente ha ayudado. Ha sido terapéutico. Cuando digo que he perdonado a Stephanie, más que perdonarla, la he olvidado. Aprendí hace mucho tiempo que albergar ira y resentimiento no hace daño a otras personas, simplemente te destruye a ti mismo desde dentro. Y lo siento, quiero algo mejor para mí. Aún sigo aquí, aún sigo vivo, después de todo lo vivido, y no voy a dejar que algo así me impida avanzar. La noche del 12 de agosto de 2000, uno cayó sobre Buenos Aires con una calma engañosa. Las luces amarillas de los faroles iluminaban calles húmedas por una llovizna ligera. Y en el barrio de Flores, la vida parecía transcurrir con la rutina de siempre. Persianas que bajaban lentamente. Colectivos que pasaban dejando un rugido metálico. Vecinos que se despedían desde las veredas con un gesto cansado después de un domingo largo. Nada, absolutamente nada. Hacía pensar que en pocas horas ese mismo barrio se convertiría en el centro de uno de los casos criminales más desconcertantes y perturbadores de la historia reciente de la ciudad. Un caso que, durante años, sería mencionado en titulares cargados de misterio. Desaparición sin rastro, pistas imposibles, testigos contradictorios y un silencio que parecía tragarse la verdad. Todo comenzó con un detalle mínimo. Un sonido seco en la madrugada, un portazo que alguien escuchó desde el edificio de enfrente. Un ruido que en cualquier otra noche habría pasado desapercibido, pero esa noche, exactamente a las 2:17 de la madrugada. Ese sonido marcaría el inicio de una historia que nadie en el barrio olvidaría. El departamento 3B de un edificio antiguo en la calle Yerbal pertenecía a una mujer llamada Mariana Salvatierra.
Tenía 34 años, trabajaba como contadora en una pequeña empresa familiar del microcentro y llevaba una vida tranquila. Casi invisible para quienes no la conocían. Sus vecinos la describían siempre con las mismas palabras. Reservada, amable, educada, no era de hacer fiestas. No recibía muchas visitas y cada mañana salía exactamente a la misma hora con un termo de café en la mano y una carpeta bajo el brazo. La última persona que habló con ella fue su hermana menor, Lucía. La llamada telefónica ocurrió a las 23:48 de esa misma noche. Duró apenas 4 minutos. 4 minutos que después serían analizados una y otra vez por investigadores. Periodistas y curiosos obsesionados con el caso. Según Lucía, Mariana sonaba tranquila, aunque había algo extraño en su voz, como si estuviera distraída. Como si estuviera mirando algo mientras hablaba. Creo que alguien está en el pasillo. Dijo en un momento. Lucía pensó que se refería a algún vecino regresando tarde. Pero Mariana no parecía convencida. Escuché pasos hace un rato. Murmuró, luego rió. Restándole importancia, seguro es nada. Esas fueron casi sus últimas palabras. A la mañana siguiente, Mariana no fue a trabajar, algo que jamás ocurría. A las 9:30, su jefe llamó al celular. Sin respuesta. A las 10, volvió a intentar. Nada. A las 11, ya inquieto, decidió llamar al teléfono fijo del departamento. El tono sonó largo. Una vez, 2 veces. 3. Nadie contestó. Fue recién cerca del mediodía cuando Lucía decidió pasar por el departamento. El edificio estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El portero eléctrico no respondía. La puerta principal del edificio estaba entreabierta, un detalle mínimo. Pero extraño, Lucía subió las escaleras lentamente. El ascensor estaba fuera de servicio, algo habitual en ese edificio viejo de 5 pisos. Cuando llegó al tercer piso, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio pesado, incómodo. Golpeó la puerta del 3B. Una vez. 2 veces. Nada. Entonces probó el picaporte y la puerta se abrió. Lo que encontró dentro sería descrito más tarde en informes policiales, declaraciones judiciales y titulares de periódicos. Pero ninguna de esas palabras lograría transmitir la sensación exacta de lo que había allí. El departamento estaba demasiado ordenado, no había señales de pelea, no había objetos rotos, no había cajones abiertos ni muebles movidos. Todo parecía estar exactamente donde debía estar, excepto por 3 cosas. La primera, el televisor estaba encendido. Pero en un canal sin señal, la pantalla mostraba esa nieve electrónica que llena la habitación. Habitación de un zumbido constante. La segunda, la puerta del balcón estaba abierta, dejando entrar una corriente fría de aire que hacía moverse lentamente las cortinas. Y la tercera, el celular de Mariana estaba sobre la mesa de la cocina, con la batería completamente descargada, pero Mariana no estaba. Ni en el baño, ni en el dormitorio, ni en el balcón. Simplemente no estaba. Cuando la policía llegó al lugar 1 hora más tarde, el caso comenzó oficialmente como una desaparición. Pero desde el primer momento hubo algo que no encajaba, algo que hizo que incluso los oficiales más experimentados fruncieran el ceño mientras recorrían el pequeño departamento. No había signos de entrada forzada, la cerradura estaba intacta. Las ventanas estaban cerradas, el balcón daba a un patio interno de 4 pisos de altura. Saltar habría sido casi imposible sin dejar rastro, y aún así, no había nadie. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas. ¿Había tenido Mariana problemas con alguien? ¿Alguna discusión reciente? ¿Algún exnovio conflictivo? ¿Algún compañero de trabajo extraño? Las respuestas eran siempre las mismas. No, no. No y no. Pero entonces apareció el primer detalle inquietante, un vecino del 4A.
Un hombre mayor llamado Ricardo Benítez declaró haber escuchado algo esa madrugada. Pasos en el pasillo del tercer piso. No 1, 2. Quizás 3 personas moviéndose lentamente. Como si buscaran algo, Ricardo dijo que miró por la mirilla de su puerta alrededor de las 2:15 de la mañana. Y vio una sombra moverse frente al departamento de Mariana. No pudo distinguir el rostro. Pero estaba seguro de una cosa: esa persona no vivía en el edificio. Cuando la policía revisó la lista de residentes, confirmaron algo curioso. Nadie del edificio había recibido visitas esa noche. Nadie, excepto Mariana. O al menos eso sugería otro descubrimiento. En el pequeño hall de entrada del edificio había una cámara de seguridad vieja, instalada años antes por una administración obsesionada con la seguridad. La calidad de imagen era pésima. Grano grueso, luz pobre, sombras deformadas, pero el registro de esa madrugada mostraba algo inquietante. A las 1:58, un hombre entró al edificio, alto, delgado, abrigo oscuro. Caminó directamente hacia las escaleras. Nunca miró a la cámara. Nunca dudó, como si supiera exactamente a dónde iba. Y luego desapareció del encuadre. Lo extraño fue lo que ocurrió después. La cámara siguió grabando. Las horas pasaron. 3 de la mañana, 4, 5. Nadie salió del edificio. Nadie. El hombre que había entrado nunca fue visto saliendo. Cuando esa información llegó a los investigadores del caso, algo cambió en el ambiente de la investigación. Porque una desaparición sin rastro es inquietante, pero una desaparición con un visitante misterioso que entra y nunca sale, eso es algo mucho más oscuro. La prensa se enteró 2 días después y en cuestión de horas, el caso explotó en los medios. Titulares enormes comenzaron a aparecer en kioscos de toda la ciudad. Misterio en Flores. Mujer desaparece sin dejar rastro. El hombre que entró y nunca salió. Los programas de televisión analizaban las imágenes de la cámara cuadro por cuadro. Los periodistas entrevistaban vecinos en la vereda del edificio. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Secuestro. Crimen pasional. Huida voluntaria. Incluso algunos hablaban de algo más extraño, pero mientras el ruido mediático crecía, dentro de la comisaría, el caso avanzaba lentamente. Demasiado lentamente. Porque cuanto más investigaban los detectives, más incomprensible se volvía todo. El hombre del video no estaba registrado en ninguna base de datos criminal. Nadie en el barrio lo reconocía. Las huellas encontradas en el departamento eran solo de Mariana y de visitas antiguas sin relevancia. Ni una sola huella nueva, ni una. Era como si el visitante de la madrugada hubiera atravesado el lugar sin tocar nada, sin dejar rastro, sin existir. Pero entonces, 4 días después de la desaparición, apareció un detalle que cambiaría completamente el rumbo del caso. Un detalle pequeño, apenas una línea en un registro telefónico, pero lo suficientemente inquietante como para que uno de los investigadores murmurara algo que luego sería citado en varios artículos sobre el caso. Si esto es cierto, entonces Mariana sabía que algo iba a pasar. Porque a las 1:41 de la madrugada, exactamente 17 minutos antes de que el hombre misterioso entrara al edificio, Mariana Salvatierra había hecho una llamada. Una llamada corta, de apenas 12 segundos, a un número que nadie reconocía, un número que no figuraba en su agenda. Un número que, cuando la policía intentó rastrear, simplemente no existía en ningún registro oficial. Y esa fue la primera vez que los investigadores empezaron a considerar una posibilidad inquietante, que tal vez Mariana no era solo una víctima. Tal vez Mariana estaba esperando a alguien que llegó esa noche. Entró al edificio, subió las escaleras, cruzó el pasillo y tocó la puerta del departamento 3B. Después de eso, Mariana Salvatierra desapareció. Y durante años,
nadie lograría explicar cómo. La investigación avanzó con una sensación constante de inquietud, como si cada respuesta descubierta abriera dos preguntas nuevas. Los detectives de la División Homicidios revisaban una y otra vez el departamento de Mariana Salvatierra, recorriendo cada rincón con una mezcla de paciencia y frustración. El lugar seguía igual que el primer día. Ordenado, silencioso, casi intacto. No había manchas de sangre. No había muebles desplazados. No había signos evidentes de violencia. Era como si la mujer simplemente se hubiera evaporado dentro de su propio hogar. Pero los investigadores sabían que eso era imposible. Las desapariciones reales siempre dejan algo atrás. Un error. Una huella. Una pequeña grieta en la historia. El problema era que, en este caso, la grieta parecía moverse cada vez que alguien intentaba encontrarla. El primer punto de obsesión fue la llamada de 12 segundos. Ese número misterioso se convirtió en el centro de la investigación durante los días siguientes. Los técnicos rastrearon registros telefónicos, examinaron antenas de señal, cruzaron bases de datos de compañías de telecomunicaciones. Nada coincidía. El número no estaba registrado a nombre de nadie. No figuraba en ningún contrato activo y tampoco aparecía en el historial de otras comunicaciones. Era como si hubiera existido solo durante esos 12 segundos. Uno de los analistas incluso sugirió que podría tratarse de una línea temporal, un teléfono descartable usado una sola vez, pero incluso en ese caso debía haber un rastro mínimo en la red. Y no lo había. Mientras tanto, el video de la cámara del edificio seguía generando inquietud. Los detectives lo observaron cientos de veces. El hombre que entraba a la Juna 58 tenía algo perturbador en su manera de moverse. No parecía nervioso, no miraba a los lados. No dudaba, subía las escaleras con un paso firme. Tranquilo, como alguien que ya había estado allí antes. Pero los vecinos insistían en lo mismo. Nadie lo había visto jamás. El portero del edificio, un hombre llamado Ernesto Rivas, que llevaba 15 años trabajando allí, aseguró bajo juramento que ese rostro no le resultaba familiar. Si ese tipo hubiera venido antes, yo lo recordaría. Dijo, pero había algo aún más extraño. Cuando los investigadores ampliaron las imágenes, notaron un pequeño detalle. El hombre llevaba guantes negros, ajustados, un detalle que en agosto, en pleno invierno porteño, podía parecer normal, pero que dentro de un edificio cerrado resultaba innecesario. Para los detectives era una señal clara. Esa persona no quería dejar huellas. Y sin embargo, tampoco parecía tener prisa. Mientras el equipo técnico se obsesionaba con el video, otro grupo comenzó a revisar la vida de Mariana Salvatierra con lupa. El trabajo fue minucioso. Compañeros de oficina, familiares, amigos del colegio, antiguas parejas, vecinos, cualquier persona que hubiera tenido contacto con ella en los últimos años. Y lo que descubrieron fue desconcertante. Mariana llevaba una vida casi demasiado normal. Sin deudas importantes, sin conflictos conocidos, sin amenazas, sin enemigos. Su rutina era predecible. Trabajo, supermercado, gimnasio 2 veces por semana, llamadas frecuentes con su hermana, visitas ocasionales a su madre los domingos. Nada fuera de lo común. Pero fue precisamente en esa rutina donde apareció la segunda anomalía. Un compañero de trabajo recordó algo que al principio parecía insignificante. Un comentario casual durante el almuerzo de la semana anterior. Mariana había preguntado si alguien sabía cómo cambiar cerraduras. No explicó por qué. Solo dijo que estaba pensando en hacerlo. En ese momento nadie le prestó atención. Pero ahora, para los detectives, la pregunta adquiría otro peso, porque si Mariana había pensado en cambiar la cerradura, eso significaba que tal vez temía que alguien tuviera acceso a su departamento. El problema era que la cerradura nunca fue cambiada, y eso significaba que, la noche de su desaparición, alguien pudo haber entrado usando una llave
Los investigadores revisaron entonces otro punto crítico, las copias de la llave del departamento. Mariana tenía una, su hermana Lucía tenía otra. Y el administrador del edificio guardaba una tercera copia de emergencia en una caja metálica dentro de la oficina del